¿Qué más? Bien, ¿qué más? ¿Cómo van las vacaciones? No, todo bien. Trabajando, no tengo vacaciones. No, pero hay que reflexionar, comer pescado, todo eso. Sí, claro. ¿Qué más? Bien, por acá que estamos visitando al abuelito de Sonia, por aquí en el Ah, campo. bueno, Antes no ah, creí que bueno, me saliera la llamada, pero bueno, menos mal salió. bien. ¿Tu merced tiene las preguntas ahí? Ah, pues yo las estoy compartiendo por acá. Igual es el mismo Sí, cuestionario ese que le había compartido. sí, igual yo las revisé, sí. Listo, de todas maneras, si tiene dudas, preguntas, si hay algo que no esté claro, si hay algo que no quiera responder, si se siente cohibida éticamente, si cree que esto es una basura y no sirve para nada, pues en cualquier momento puede expresarlo. Vale, listo. Entonces, Marcela, es que en la investigación que yo estoy haciendo en el doctorado, se supone que a mí el tema de la investigación del doctorado tiene que ser como algo sobre lo que no exista, algo, un vacío en el conocimiento, le dicen ellos, ¿sí? Entonces, el vacío en el conocimiento que yo estoy tratando de investigar es como la relación entre algo que se llama los mundos de vida juveniles, las formas de ser joven, las prácticas comunicativas juveniles y las clases de lenguaje, ¿sí? Es más o menos ver cómo en este momento qué papel tienen las prácticas comunicativas de los chinos, de los jóvenes, en las clases de lenguaje. Y entonces, pues voy a hacer esto con 4 profes y se supone que con 4 grupos de estudiantes. Entonces, por eso yo le había dicho a su merced en algún momento que sí, que la idea era trabajar con usted y 4 estudiantes suyos. ¿Sí? Listo. Digamos, características que puedan tener esos chinos. Primero, que tengan conectividad, porque creo que me va a tocar hacer todo virtual. ¿Sí? Creo que ahorita no hay. Vale, La, listo. la investigación estaba planteada para hacerla, se supone que era una etnografía y eran en el aula y en eso, pero pues así ni modo. Y pues yo Sí, tengo abril baila. y mayo para recoger toda la información. Y pues ahorita va a ser muy difícil, entonces creo que todo va a Claro. ser virtual. Segundo, tienen que ser chinos de 14 años en adelante, ¿sí? No importa el curso, pero que sean como de 14 años en adelante. Yo preferiría que fueran los Sí, vale. mismos, que fueran del mismo curso. ¿Su merced qué cursos tiene? Sí, sí, no tengo problema porque yo soy directora de un 10º. Eso, entonces podrían ser 4 chinos ahí. Y pues, como por Listo. eso de la equidad y todo, ojalá fueran 2 chinos y 2 chinitas, ¿sí? No tienen que ser ni los más Vale. juiciosos, ni los más pilos, no, pues chinos normales, mejor dicho. Pues sí que hablen porque sí necesito que me voten como información que sea suficiente para la investigación. La información que yo les voy a pedir a ellos, ahorita le comparto los instrumentos como para que usted también le eche una revisadita, es sobre cuáles son los mundos de vida de ellos en 3 escenarios. En el barrio y en la comunidad, o sea, como con quién se relacionan, para qué utilizan la comunicación en el barrio y en la comunidad, en las pantallas, en lo digital y en la escuela. Entonces son 3 talleres que voy a hacer con ellos. También yo no he hecho los consentimientos para pasárselos a ellos porque quiero en abril salir como de las entrevistas de los profes. Entonces, si en mitad de abril alcanzo a salir de las entrevistas de los profes, pues también le roto como a su merced los consentimientos informados porque me toca que ellos firmen, o los papás de ellos más bien. Yo no sé cómo hacer esto porque es que es un camello porque no sé si molestarlos a ustedes y pedirles que a ustedes, pues que les quede más fácil hablen con los papás, a ver si ellos me ayudan a firmar esos consentimientos informados, o si su merced me pasa los contactos de los papás y yo hago eso, no sé cómo sea más fácil, porque como va a ser grabado y los chinos quedan en cámara, entonces sí toca tener permiso para Sí, esas claro. No, cosas. yo hablo con ellos y pues sí, yo hago como digamos, como seleccionarlos porque es que, digamos, mi curso es un curso juicioso, digamos, en su mayoría, pero para Sí. hacerlos hablar es un camello, entonces sí me toca como seleccionar por lo menos chinos que le participen. Entonces, voy a mirar, a ver, yo creo que es más por intermedio mío, pues porque como los papás ya me tienen confianza, me conocen, yo creo que por intermedio mío firman el acuerdo. Bueno, y con ellos, con su merced, solamente sería hacer esta entrevista. Bueno, en realidad con su merced eran 2 entrevistas, sino que es que cada entrevista era como de 12 preguntas, entonces yo por eso decidí hacer una sola entrevista, como para salir de una vez de eso y para no estar haciendo ahí 2, sino Vale, que listo. de una vez salir de esa. Y con ellos sí serían 3 talleres, más o menos Ah, cada taller como de 1 hora y media también por ahí. una pregunta, ¿esos talleres, hay algún horario específico que su merced tenga programado? Porque es que resulta que en el colegio, el colegio tiene énfasis bueno, el énfasis es en ciencias naturales, pero ellos ven unos proyectos de media fortalecida y unos con SENA, otros están con Sí. SENA.
Entonces, yo en la tarde, digamos, los chicos en la tarde tienen clases, ¿sí? Pues no siempre, obviamente no siempre, pero digamos que en la tarde ellos están como con las clases y adelantando los trabajos pues que uno les envía. Y en las mañanas, contra jornada, ellos están pues en las ¿En la clases media fortalecida? media, ajá. No, pues yo no tengo problema. Lo bueno fue que también en la Secretaría de Educación me dieron una comisión, entonces yo trabajé hasta este viernes. Entonces ahorita digamos que tengo disponibilidad 24 horas, entonces me queda fácil cuadrar con los chinos. Sí, listo. ahí no habría problema. Me tocas como, yo no sé si hacer como un grupito por WhatsApp, por Facebook, para hablar con ellos, o si por medio suyo le queda también más fácil. Una hora que ellos puedan los 4, mejor dicho, porque yo tengo disponibilidad todo el día. Se me avisa como más o menos para que, o sea, cuando ya se vaya acercando como la fecha en que usted diga como listo, ya casi los voy a necesitar, con eso para pues, preparar a los pelados y decir pues que se van a comunicar con su merced. O sea, digamos que siento que la cuestión es como yo entregárselos, digámoslo así, y que los chicos sientan la confianza pues que van a estar con otro profe en un trabajo de campo, por decirlo así. Yo creo que sería o la última de abril, pero más seguro la primera de mayo. Vale, la última semana de abril, la primera de mayo. Y lo otro, Marcela, es que yo no sé si su merced está teniendo encuentros con los chinos, si pudiera yo ver, observar, o si su merced los graba y me los pasa 2 encuentros que tenga, 2 clases, 2 tutorías, alguna cosa, como encuentros que pues yo pueda ver como las relaciones comunicativas entre ellos y su merced. Yo creo que es más fácil que su merced ingrese porque es que nosotros tenemos desde el colegio, tenemos prohibido grabar las clases. No podemos porque pues ya es pasarle consentimiento a todos los chinos para poder grabar. Claro, es un camello. Sí, es un camello. Entonces, no, pero entonces su merced me avisa. ¿Y su merced cada cuánto se ve con ellos? Nosotros estamos enviando una guía para que ellos la desarrollen en casi 3 semanas prácticamente. Entonces nosotros damos una explicación digamos, de la guía o del tema, lo mismo, cada 3 semanas. ¿Sí? ¿Y cuándo es el próximo encuentro que usted tiene con ellos? El próximo encuentro sería como a mitad de abril, creo. Espere, ya le digo. Entonces si su merced me invita, a ver si yo pudiera ver por ahí unos 2 o 3 encuentros de esos. Estamos en abril. Esta semana entregan. Sí, por ahí entre la semana como del 12 de abril o la semana del 19, ese sería mi siguiente encuentro con los chinos. Yo puedo de una. Entonces, si su merced me invita ahí, le agradezco como para ver. Y es lo mismo, para ver qué pasa con los mundos de vida de los jóvenes, pues en las clases. Es como eso. Vale, listo, de una. Bueno, entonces vamos a empezar así con la parte seria. Buenas tardes, profesora Marcela, ¿cómo está? Un momentico, espera que es que yo estoy anotando todo lo que usted me dice porque después se me olvida. ¿Todavía no podemos empezar la parte seria? No, sigamos en la recocha. Espera. Listo. Se vino aquí un aguacero, te está lloviendo violento. Sí, pero no se me caiga la llamada, porque estoy en la mitad de la montaña. Ustedes no sienten frío allá porque allá es caliente, ¿no? No, aquí yo estoy en camiseta. Aquí llueve, pero no hace calorcito. Claro, porque es que acá no está lloviendo, pero sí está haciendo severo frío. Uy, no, eso se la de allá. Hace mucho frío. Yo creo que vamos a recorrer las preguntas así en ese mismo orden que estaban ahí en la guía como del cuestionario, ¿listo? Entonces, listo, ¿cómo es su nombre completo, profesora? Claudia Marcela Guzmán Rey. Listo. ¿Y su merced en qué colegio trabaja, en qué jornada y con qué cursos? Yo trabajo en el colegio Ofelia Uribe de Acosta, ubicado en Usme, en la jornada tarde, y tengo a cargo los grados 10º y los grados séptimos. Bueno. Listo. ¿Cuál es su formación profesional? Yo soy licenciada en Educación Básica con énfasis en lengua castellana de la Universidad Distrital y actualmente estoy haciendo la maestría en Educación en la Universidad Nacional. Qué chévere. ¿En qué línea? En la línea de lenguajes y literaturas. Listo. Chévere. ¿Su merced por qué decidió ser docente? Bueno, pues el ser docente siempre fue algo que me gustó. Pero pues es curioso porque yo no pensaba ser docente de lenguaje, sino quería ser docente de inglés. Y digamos que por cuestiones de la vida y por giros de la vida, terminé pues en la licenciatura de lenguaje y pues me gustó la carrera, me enamoré y pues ahí me quedé. Entonces por eso me gustó pues todo el contexto que envuelve el lenguaje.
Y la literatura. ¿En qué año empezó su merced como profe de lenguaje y como en qué lugares, en qué propuestas, en qué iniciativas ha trabajado como profe de lenguaje? Bueno, yo empecé primero en el sector privado, empecé trabajando en un colegio en Soacha. Allí realmente pues mi carga como tal no era como docente de lenguaje, pues digamos de docente de lenguaje, de dar como los contenidos referentes a la materia, no, pero sí era en plan lector. Entonces yo direccionaba todo el plan lector de sexto a 11. Y posteriormente pues trabajé en otros colegios también en el sector privado y en el año 2016 ingresé al magisterio, empecé en Facatativá y ahorita pues por medio de un traslado estoy aquí en Bogotá en el colegio pues que ya mencioné. ¿Y en ese colegio de Soacha en qué año fue más o menos? En el de Soacha, eso fue en el 2011. Ahí trabajé en un semestre, o sea, me contrataron a mitad de año y pues para el siguiente año ya entré a trabajar a otro colegio privado, pues que me quedaba un poco como más flexible en cuanto al transporte, porque pues ir a Soacha involucraba también pues una movilidad un poco más complicada. Claro, o sea, ya hace 10 añitos, no, ya, Sí, ya tiene ya, toda la experiencia, mejor dicho. sí, ya. Listo. Marcela, ¿cuál cree su merced que debería ser el objetivo de la clase de lenguaje? O sea, ¿para qué debería ser, para qué debe servir la clase de lenguaje, mejor dicho? Para mí el objetivo fundamental es el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. Creo que ese es como a lo que se le debe apuntar dentro de esta clase. Ah, bueno, listo, bien. En esa clase, ¿su merced tiene en cuenta algún documento? O sea, cuando se va a planear la clase o cuando va a hacer las entregas de los proyectos en los que participa, ¿tienen algún referente legal? Alguno de los que está ahí puede ser o los lineamientos, o los estándares, o los DBA, las matrices, no sé cuál me faltó ahí, bueno, pero ¿tienen en cuenta algún documento para planear y para desarrollar la práctica pedagógica? Pues, o sea, yo digamos, no voy a decir que cuando yo planeo, abra el documento y diga como, ay, aquí dice tal cosa y lo haga, no. Pero sí puedo decir que el referente fundamental que empecé como a llevar a cabo y como que lo tengo más bien como muy en la cabeza son los lineamientos curriculares, ¿sí? En un tiempo sí trabajé como más cercana a los estándares, pero pues con la modificación que se le hizo hace como, creo que fue como hace 2 años con la cuestión de los DBA y todo esto, pues yo me dejé un poco porque no soy muy partícipe, o bueno, digamos que no me volví, dejé de ser más bien partícipe de enseñar contenidos. Entonces, me he estado guiando más como por los lineamientos, que es más como la formación en lectura y escritura con los estudiantes. Entonces, de alguna manera, pues, enseñar contenidos como épocas literarias o autores o obras, eso ya pues digamos que como que lo he estado desechando o de alguna manera pues viendo como de formas distintas donde ellos se acercan más a las competencias lectoras y escritoras. Ah, bueno, listo. Y de esos lineamientos, como que, ¿qué elementos tiene en cuenta? ¿Qué es lo que más, digamos, le llama la atención o cree usted que debería hacer parte de esa práctica pedagógica de los lineamientos curriculares? Una de las cosas que a mí, cuando yo leí los lineamientos curriculares, yo me acuerdo que una de los apartados, digamos, que más me llamaron la atención, es que en uno de estos hablaban de que los estudiantes no debían ser como atiborrados de obras literarias, ¿sí? O sea, como que toda la vida se había pretendido de que en noveno se debe leer tal cosa, en octavo pues tal cosa, y como que había un orden específico que como que no se sabe de dónde salió, pero pues que así se daba en todos los colegios. Y pues en este apartado habla de que con que los estudiantes lean unas 10 obras a lo largo de todo el bachillerato ya es suficiente para que empiecen a desarrollar pensamiento crítico. O sea, como que con estas 10 obras bien trabajadas, bien orientadas, donde ellos sientan como la satisfacción de leer, ya es suficiente y no de atiborrarlos de obras literarias. Entonces creo que me casé, por decirlo así, como con esta parte que leí en los lineamientos y pues trabajo más que todo desde ahí. Ah, bueno, listo, bien. En el estado del arte que yo hice en la investigación, la mayoría de profesores reconoce como 3 enfoques en la pedagogía del lenguaje. Uno, que dicen el funcional, que es cuando uno enseña cómo funciona español, ¿sí? Toda la gramática, la ortografía, las normas, cómo funciona español. Entonces, el enfoque funcional, que es enseñar español, mejor dicho, las reglas del funcionamiento del español. Hay un segundo enfoque,
que es el semántico comunicativo, que es enseñarle a los chinos a que ellos se desenvuelvan en la sociedad comunicativamente, ¿sí? Entonces, aprender a redactar hojas de vida, aprender a hacer cartas, casi todo es tipologías textuales, y que los chinos puedan generar comunicación en cualquier espacio que se encuentre. Y hay un tercer enfoque, que es semiótico discursivo, que es pues también que el chino se pueda desenvolver comunicativamente, pero partiendo de sus prácticas discursivas, ¿sí? Entonces ahí es donde dicen que reconocer el mundo de vida del joven, reconocer cuáles son sus formas de comunicación, cómo se desenvuelve comunicativamente. Pero también en ese estado del arte encontramos que ningún profesor se queda con un solo enfoque, ¿sí? Es decir, no hay un profesor que sea totalmente funcionalista, sino que los profesores hacen como mezclas. Entonces, su merced de cada uno de estos enfoques, digamos, qué tomaría o qué le parece importante, o hay alguno que le parece que no es importante, o hay alguno que es más importante que los otros, o cómo los maneja usted más o menos. O si hay otro enfoque, no sé, pedagogía cósmica o comunicación interplanetaria, alguna cosa de esas de la nueva era. Bueno, yo creo que yo me quedo más como con el enfoque semántico. Y con el semiótico, creo que me quedo más con estos dos enfoques. La verdad, creo que desde que inicié la práctica docente, desde que trabajaba en colegios privados, siempre he dejado como un poco atrás el enfoque funcional. ¿Por qué razón? O sea, hay cosas como que se le quedan a uno grabadas desde que está en formación, desde que uno es maestro en formación. Sí. Y yo recuerdo en una clase, no me acuerdo qué profesor, pero sí recuerdo en una clase en la universidad que nos decían que los mismos profesores como que le rompíamos el espíritu creador al niño en el momento en que nos entregaba un cuento o un texto y uno lo tachaba marcándole por todas las incorrecciones que tenía a nivel gramatical o de ortografía. Entonces, yo lo que hago con los estudiantes realmente es centrar más en lo que ellos quieren decir, así no lo digan correctamente. Entonces, puedo decir que prácticamente como que el enfoque funcional no lo tengo muy en cuenta, de pronto ya en casos muy extremos donde uno pues se da cuenta que realmente pues si el chico sigue de esta manera no va a poder comunicarse en su vida porque tiene demasiados errores a nivel gramatical o de ortografía. Son como en los casos donde hago como una pausa y pues trato como de explicarle al chico cómo debe mejorar en esos aspectos, pero normalmente la verdad puedo decir que lo he hecho un poco. Cuando su merced se da cuenta que los chinos están cometiendo algún error gramatical, digamos que no marcan tildes o les falta un punto o algo así, cualquier error gramatical, su merced se toma una clase para explicarles, digamos, cómo solucionarlo, o en ese momento explica ese error, o en algunos momentos de la clase usted explica gramática, o cómo hace eso cuando hay así errores. En algunos momentos, lo que he hecho es que sí, en algunos momentos yo tomo como un tiempo de la clase o he tomado clases enteras explicando, pero pues no lo hago como desde digámoslo así, como desde la forma en que lo aprendió uno, ¿no? Que le enseñaban a uno, digamos, el uso de la M antes de la P y la B y las excepciones a la regla. No, yo la verdad no lo hago así. Lo que hago es como en cosas muy puntuales y relaciono mucho sobre todo los errores que más se cometen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo veo que a veces los chicos escriben el así con H, ¿sí? Sí. Y pues la forma de, digamos, como de explicarles, de desecharles, es decirle que eso no existe, ¿sí? O sea, de esta manera no se debe escribir. El IVA con H también cada rato. Ella iba y le ponen H. Entonces, decirles que de esa manera no existe y explicarles las dos diferencias, del IVA con B, el IVA con V. Sí, como de una manera más práctica y no como atendiendo todas esas reglas gramaticales que a la final, si uno las explica, ellos pues no las van a entender porque son muchas. Entonces, trato de ser como muy puntual frente a la falencia que yo vea que es como más recurrente en los escritos de ellos. Ah, bueno, listo. Cuando su merced va a planear sus clases o cuando está desarrollando las clases, bueno, en el estado del arte también encontramos que los profesores hacen revueltos de muchas cosas, ¿sí? Entonces no hay ningún profesor que coja solamente lo que planea en el currículo de acuerdo a los documentos legales, así como tampoco hay uno que coja el enfoque, no, yo soy solamente semántico comunicativo y eso lo trabajo por acá, sino más bien como que hacen mezclas de muchas cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues la pregunta ahí está escrita como ¿cuáles son las variables legales? Es decir, ¿qué tomaría de la ley? Pero qué tomaría también como de los enfoques y qué toma también de su vida, porque a veces también uno dice, no, a mí me parece que hay que, no sé, por lo menos lo que su merced me decía, desarrollar pensamiento crítico, o alguien que es muy, no sé, cercano a la defensa medioambiental, o como qué variables tiene usted en cuenta para planear esa clase que no sean solamente legales, o si son solo legales, o pedagógicas, o personales, o profesionales, o políticas, no sé, como que dices, ¿qué cree usted que deberían ser esas variables que definan la práctica pedagógica del lenguaje?
Bueno, digamos que dentro de todos, como todos los aspectos que su merced me nombra, dentro del aspecto legal, la verdad, siempre tengo como muy presente la autonomía de clase, ¿sí? Entonces, sé que como bajo esa directriz puedo modificar, por decirlo así, digamos, como de la mejor manera que yo veo, pues el plan de estudios pues, que le entregan a uno, que uno prepara, que uno mismo prepara dentro de las semanas institucionales. Entonces, tengo muy en cuenta eso. Dentro pues, de lo pedagógico, creo que yo sigo apostando como pues, a la pedagogía crítica, a la pedagogía constructivista, porque pues, me he dado cuenta que mis clases pues, se enfocan desde ese sentido, ¿no? Como partir desde de los conocimientos de los estudiantes y desde su experiencia. Desde lo personal, vinculo, ¿cómo decirlo? Digamos que soy empática, por decirlo así, con las situaciones de los estudiantes, pues porque pues prácticamente yo me veo reflejada en ellos cuando fui estudiante, ¿sí? También fui estudiante de colegio público, con necesidades, pues con situación de bajos recursos, todo eso. Entonces, como que me veo reflejada y pues trato como desde la misma empatía, tratar de animarlos, pues a que ellos puedan salir adelante, pues que aunque es difícil, digamos que es bueno como meterle la ficha para procurar que se logre, ¿no? Pues tampoco soy de las de que cree que es pobre porque quiere, porque no, pero sí como pues meterle el esfuerzo para mirar a ver qué se puede hacer desde ahí. Y bueno, desde lo profesional, considero que la ética sobre todo, pues hasta el momento es lo que llevo, considero que he sido ética en ese sentido, ¿no? De enseñar y de no, digamos, no robarles como el tiempo de la clase, no robarles la clase, ¿sí? No acomodarme también, porque pues dentro del magisterio también se ha visto, se ven casos, ¿no? De que como ya tengo una estabilidad, entonces me acomodo y no dejo de enseñar o dejo de relacionar mis clases con los chicos, entonces creo que de esa forma enfoco mi práctica pedagógica. Ah, bueno, listo, bien. ¿Su merced tiene alguna estructura metodológica habitual? Es decir, ¿planea ciertas fases y trata de desarrollarles siempre o hace variaciones o aplica alguna metodología de algún enfoque pedagógico? Podría decirse que sí, pero la verdad es una metodología que siempre estoy evaluando. O sea, como que digamos, si la aplico este año, al siguiente año no es la misma, ¿sí? Porque, pues, si yo le veo que encuentro falencias, veo cosas que no funcionaron, pues empiezo a cambiar. Pero sí procuro casi siempre que sea una metodología que lleve un proceso. O sea, no como que, por ejemplo, hoy no sé, hoy leímos algo por ejemplo, hoy estamos viendo argumentación y mañana vamos a ver texto expositivo y pasado mañana vamos a ver ortografía. No, trato de que sea un proceso y que sea un proceso que así, digamos, como yo decía anteriormente, pues así no siga el plan de estudios al pie de la letra, que sea un proceso que yo vea que sí se puede, que se desarrolle, que los chicos, digamos, vayan sumando herramientas a su formación y no simplemente cortar porque ya fue el tema que se vio y ya toca empezar otro tema, no. Entonces, creo que esa es como la metodología que yo utilizo. Ah, bueno. Y en términos como de fases, por ejemplo, hay profes que dicen, bueno, les explico media hora y en media hora hacen ejercicio y en media hora socializamos. O hay otros profes que dicen, no, yo lo que voy a hacer es primero lectura y después escritura o algo así. ¿Tienen una planeación por fases o no? Sí, por fases también. No sé si sea evidente de pronto de la planeación misma de las guías que yo lo organice, pero pues hablando a nivel general dentro de mi experiencia, siempre he tenido como, primero pues la indagación, o sea, siempre he empezado indagando. De hecho, en un tiempo lo hice, la verdad, ahorita con la cuestión de la pandemia, como que pues todo nos cogió como tan de sorpresa que como que esa parte la paré, pero normalmente siempre hago que cuando empiezo en un curso y pues sobre todo cuando son cursos nuevos, indagar qué les gusta, qué han leído, cuánto tiempo leen, libros, bueno, ese tipo de cosas. Y después de la indagación, pues ya yo hago el estudio pues precisamente como esas entrevistas, esas encuestas, y propongo las lecturas, ¿sí? Normalmente pues me centro mucho en lecturas de cuentos porque pues aunque hay estudiantes lectores, pues puedo decir que un alto porcentaje no es como tan cercano a la lectura, entonces empiezo con lecturas de cuentos y voy encaminando poco a poco hacia el proceso de escritura.
¿sí? Entonces, digamos que mi fase empieza por indagación, después lectura y después procesos de escritura. Y obviamente, pues, haciendo como altos en el camino de retroalimentación, ¿no? Frente, pues, a las lecturas y a los ejercicios que se hagan en el tema. Ah, bueno, listo. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito ahora de como esos mundos de vida juveniles, de las formas de ser joven, de esas cosas. Entonces, es sobre sus concepciones, no tiene que ser la respuesta así teórica conceptual, sino lo que su merced piensa. Primero, ¿qué es un joven para su merced? O una joven, o para no ponerlo como en términos. Sí. ¿Qué son las juventudes? Bueno, las juventudes para mí son como una cajita de sueños, pero como una cajita, sí, una cajita de sueños son para mí. Ah, bueno, ok. O sea, sí lo describiría. Sí, sí. ¿Y qué es un estudiante? Un estudiante, bueno, digamos que metaforizándolo otra vez, serían como una caja de plastilina que hay que saber usar. Bien, esa metáfora está bien chévere. Listo. ¿Qué relaciones habría entonces ahora entre el joven y el estudiante? Si el joven son como las posibilidades, los sueños, lo que se podría hacer, y el estudiante es lo que se está formando, se está modelando, ¿cómo relaciona su merced esas dos dimensiones de una misma persona en la clase, no? Porque nosotros tenemos en el salón una sola persona que tiene como esas dos dimensiones. Eso digamos que es algo que de alguna manera puede llegar a ser a veces frustrante sobre todo pues para los docentes que buscamos que sean chicos que proyecten sus sueños pues en su estilo de vida, ¿sí? Como yo le decía ahorita, el estudiante es como una cajita de plastilina, ¿sí? Si yo voy a mezclar todos los colores creyendo que va a salir un color bonito, pues me va a salir un color café todo feo, ¿sí? Entonces, la plastilina es un elemento que toca saber usar para que salga pues un producto bonito, ¿sí? Y pues con base en eso, si la plastilina estuvo bien moldeada y salió el producto, la imagen, bueno, lo que yo quería representar, pues siento que los sueños del joven pueden salir a flote, ¿sí? Sí. Pero si no lo hice, si lo que hice fue hacer una bola de plastilina que a la final me quedó toda café y perdí el color de ese primer elemento, pues creo que esa caja de sueños se sella. No significa que se vayan, que se corten esos sueños, no, sino que se sella, se frustra tanto el joven que se puede sellar. Entonces así, digamos, como que relaciono estas dos, digamos que estos dos términos, pero pues que son una misma persona. Sí, mire que ese es un hallazgo como también que yo he tenido en la investigación. Muchos autores, por ejemplo el profe Germán Muñoz, no sé si se acuerda de él que nos dio clase. Sí, yo me acuerdo de él, sí. Él decía que en la escuela no pueden haber jóvenes, que solo pueden haber estudiantes, porque las juventudes viven como en un mundo diferente. Cuando entran a la escuela lo que hay que hacer como es el propósito de formarlos, pero que sería imposible formar como ese sujeto en potencia, digamos, esa misma cajita de sueños que su merced. Listo. ¿Qué rol juegan los jóvenes? Aquí sí podemos asumirlos como jóvenes o como estudiantes. En su clase, digamos, ¿cuál es el papel de ellos ahí en la clase de español? Ay, qué pena, es que se me cortó en un momentico. ¿Me repite la pregunta? ¿Cuál es el papel de los jóvenes en la clase? ¿Qué rol tienen ellos? Digamos, ¿qué deben hacer? ¿Cuáles papeles cumplen? ¿Qué funciones tienen ahí en la clase de español o de lenguaje? Bueno, es que eso yo lo podría contestar, digamos que como por partes, por decirlo así, porque es que la experiencia que yo he tenido desde que comencé en colegio privado a la que llevo ahorita ha sido una experiencia distinta, curiosamente. O sea, uno creería pues que como que meto toda la juventud en una caja y todos los jóvenes son iguales, y no me ha pasado así. O sea, por ejemplo, cuando yo trabajé en el colegio de Soacha, puedo de alguna manera como asimilarlo al colegio donde trabajo ahorita. Pero en el colegio donde trabajé en Facatativá, la experiencia fue totalmente distinta, y en un colegio donde yo trabajé, un intermedio, que fue un colegio de educación personalizada, también fue una experiencia diferente, ¿sí? Entonces, si hablamos de la actualidad del colegio donde estoy ahorita, veo complicada esa relación con mi materia. Pues la verdad, yo en este colegio voy a completar 2 años hasta ahora estando en este colegio. Sí. Y veo que los chicos, especialmente los chicos grandes, o sea, lo que uno ya llamaría como jóvenes, son muy
reacios, por decirlo así, a participar, a comentar en clase, pues los hay, obviamente, pero de alguna manera esa relación que hay entre mi clase, pues muchas veces toca, vamos a llamar un número al azar o como cosas así por el estilo para poderles escuchar la voz, ¿sí? Eso, por ejemplo, no me pasaba en el colegio donde yo estaba antes, donde por el contrario había una propuesta inmensa más por parte de los estudiantes que por parte mía. O sea, las mismas estudiantes literalmente autónomas de hacer todos los ejercicios, era un colegio femenino, entonces las chicas hacían todo, hacían más de lo que yo les pedía, investigaban, yo les nombraba a veces un autor, hacía referencia de pronto a algún autor, algún escritor en clase, y al otro día llegaban a veces hasta con el libro comprado, ¿sí? No es tan chévere. Mientras que acá es muy complicado, con estos chicos es muy complicado, y ahorita con la educación virtual, pues peor, porque uno le está hablando a una cámara que uno no sabe detrás qué está sucediendo. Entonces, pues, digamos que esa pregunta, pues, como te digo, la contesto en dos partes, como en tres partes, porque han sido experiencias diferentes. Ah, bueno, listo, bien. Yo creo que, bueno, aquí también pues, nos toca pensar como en antes de la pandemia y ahora en la pandemia, porque de pronto Sí. pues cambia un poquito la cosa, ¿no? Pero, ¿cómo son las prácticas comunicativas de los chinos en cuanto a lo lingüístico? Es decir, a la lectura, a la escritura, a la oralidad. Si su merced quiere ponerlo en términos de buenos, malos, regulares, o si quiere decir, pues, cómo lo hacen, ¿sí? Sobre todo con esa perspectiva lingüística. ¿Cómo leen los chinos? Digamos, los que están en décimo, leen como uno esperaría que lean un pelado de décimo, escriben y sus prácticas de oralidad, ¿cómo son? Digamos que yo lo dividiría, lo divido en dos, ¿sí? Sí. Lo dividiría en dos. Una, digamos que con los chicos que la verdad poco leen y poco les gusta, poco gustan de la lectura. Entonces, en ese sentido, las prácticas, digamos, dentro de mi clase o fuera de mi clase, pues son muy limitadas, ¿sí? O sea, como que hacen lo que les toca hacer en la clase, como pues mencionaba anteriormente, pues yo procuro la verdad trabajar a partir de cuentos, de lecturas que les gusten, ¿sí? Pero pues obviamente hay otros compañeros, pues en el colegio pues se trata como de hacerse un énfasis grande con el cuento de la lectura, pero sí he visto compañeros que los mandan a leer libros completos y después están las quejas, ¿no? Ah, este chino se bajó la cosa de internet, sacó fue un resumen de no sé dónde, ¿sí? Entonces, esas prácticas, digamos que las veo desde ese punto de vista. Y está el otro caso, que es una minoría de los estudiantes que sí son muy buenos lectores, que pues uno sabe que así en el colegio no les pongan mayores lecturas, ellos fuera de su casa lo hacen. Pero pues son como esos dos grupos. La verdad creo que no pondría un punto intermedio, sino como esos dos grupos es lo que me he dado cuenta en estos momentos, pues donde estoy trabajando, ¿no? Y en términos de cantidades, ¿son parecidos los que, digamos, en la casa también tienen como prácticas de lectura? ¿O hay unos, o son más los que no leen o los que leen? No, son más los que no leen, son más los que no leen. Ahorita, pues, por ejemplo, con el cuento de la pandemia, yo les estoy haciendo un video donde les leo y pues al ladito sale como el texto, ¿sí? Al lado, digamos, de mi lelo. Es un proceso de Sí. edición. Y algunos chicos me han escrito, pues, en la entrega de los trabajos, que les gustó escuchar la lectura, ¿sí? Entonces, como que lo han hecho más porque, pues, como que hay alguien que les está ahorrando la pereza, digámoslo así, de leer Sí. y pues, pues yo lo hago más con la intención de pronto de que ellos al menos lleven a la par la lectura, ¿no? Como que ellos lean y vayan escuchando la entonación, la puntuación, como ese tipo de cosas. Pero pues sí, no falta el chico que yo supongo que pondrá a reproducir el video y escucha lo que se leyó y con eso pues hace el trabajo, ¿sí? Entonces, sí la verdad sí son más los que no leen que los que leen. Los que leen es una minoría, digamos, yo pondría unos 7 por curso, por decirlo así, 7, 5 por curso. ¿De cuántos? ¿Como de 40? Nos decimos que son chiquitos, como 35, son más o menos grupos de 30. ¿Su merced directora de 10 qué, Marcela? 10-1. Y con ellos son los que trabajaríamos, ¿sí? Los 4 chicos serían de 10-1. Sí, con ellos. Ah, bueno, listo. En esos pelados de 10-1, ellos sobresalen más en alguna de esas prácticas que en otra. Hay cursos donde son mejores lectores que escritores o donde son mucho mejores para la oralidad o ahí cómo son. Eso es un cuento súper raro. Bueno, hay 3 décimos, ¿no? Está, en el caso mío,
es un curso que la mayoría de los profesores quieren porque son chicos muy cumplidos y muy juiciosos. O sea, digamos que su juicio no radica tanto en que participen así súper guau, sino en que hacen las actividades, ¿sí? O sea, digamos, si la actividad toca entregarla el 30, los chinos la hacen, ¿sí? O sea, como que en ese sentido son muy cumplidores, muy juiciosos, están como atentos a lo que toca hacer, ¿sí? Pero curiosamente, a nivel de participación y a nivel de oralidad, se expresan mejor y son más participativos algunos chinos, sobre todo los chicos del grado 10.2 y uno que otro del grado 10.3, que son los cursos que a nivel de entregas, digamos, a nivel de hacer los trabajos, tienen más bajas, ¿sí? O sea, Sí. es extraño, digamos, ahí la situación. Y en cuanto a lectura y escritura, ¿son mejores leyendo o mejores escribiendo? Leyendo. Ahorita estoy haciendo un proceso, pues precisamente enfocado con el anteproyecto, pues que estoy todavía en creación de la maestría, estoy haciendo un proceso con argumentación, con los chicos, Sí. ¿sí? O sea, todo lo que hemos visto este año ha sido enfocado en trabajar escritura de texto argumentativo. Y pues me pareció algo muy curioso porque pues yo lo hago muy desde el ejemplo, o sea, yo dentro de las clases virtuales les escribo cómo deben hacer una introducción, o sea, como que tomen el ejemplo de cómo hacerlo. Y curiosamente con séptimo, que es el otro, digamos, el otro nivel que yo tengo, con séptimo también trabajamos argumentación, pero eso fue solo como al principio, como en la primera guía. Y con un solo ejemplo que yo les puse, no sé qué, los textos de séptimo que me hicieron eran mucho mejor que los de décimo. ¿Eh? O sea, con citas textuales, refiriéndose a autores, utilizando conectores lógicos, o sea, una vaina que yo decía, no puedo creer que los niños de séptimo estén no mejor que los de décimo. ¿Sí? Más chiquitos y más juiciosos. Sí, entonces sí, les ha costado mucho y ahorita pues dentro del estudio que estoy haciendo me he dado cuenta que les cuesta sobre todo porque les falta mucho como mucho conocimiento del mundo, digámoslo así, sí, mucho conocimiento, o sea, como que se centran en que creen que tienen que hacer el texto con lo que dice, digamos, el cuento, con lo que dice lo que uno les coloque, la pregunta, problema, lo que sea, ellos creen que es solamente eso y como que es muy complicado acercarlos a la experiencia de ellos para que ellos empiecen a hablar desde ahí. Entonces creo que parte de lo que ellos no han podido reflejar en sus escritos es que no tienen como términos, no tienen vocabulario y no tienen como historia de qué hablar, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces a En nivel de esas, lectura sí es en mejor. O sea, esas digamos, prácticas de oralidad de los chinos, digamos, cuando ellos hablan, cuando están produciendo discurso, ellos tienen alguna variedad lingüística, por ejemplo, hay mayor presencia de un dialecto que de otro, o están más pegados a la norma lingüística o más a la jerga, o tienen algunos sí, tecnolectos, o hay alguna variedad así lingüística como que se note. sí, escriben mucho como hablan. Entonces, ellos escriben muy, no, es que no sabría cómo explicarlo, como como desde la, no sé, como que repiten, por ejemplo, mucha palabra, ¿sí? Mucha idea, ¿sí? Entonces, normalmente cuando uno habla, a veces da giros y giros sobre la misma palabra, sobre la misma idea, Sí, y sí, sí. así se ve evidenciado en el texto, ¿sí? Y una minoría, la verdad sí hablo de unos muy pocos, sí me han escrito cosas como, no sé, como, es que ese muchacho era muy paila con, sí, o sea, como cosas, palabras así, Como de la jerga, muy digamos. propias. Ajá, sí, muy propios de su jerga juvenil, entonces muy paila o estaba chimbita tal cosa, ¿sí? Entonces, de vez en cuando, eso sí es una población muy mínima, aparecen en los textos ese tipo de términos. Pero digamos, en la mayoría de los muchachos cuando escriben están más pegados como a lo formal o se van la mayoría por esos dialectos. Se han pegado, digamos que son más pegaditos a lo formal, pero pues evidentemente teniendo muy en cuenta como su forma de hablar, ¿no? Entonces su habla se refleja mucho en su escritura, pero sí intentan, digamos que sí hacen como un esfuerzo de formalizar eso. Ah, bueno, listo. Bueno, ¿cómo son las prácticas comunicativas entre ellos y su merced? Es decir, por ejemplo, ¿en qué momento hay diálogo con ellos? O si es, pues bueno, ahorita me imagino que hay mucho de escritura y de lectura, entonces su merced, pues todos estamos haciendo guías, entonces como que las prácticas están más de lectura, pero cuando estaban antes, ¿cómo eran? ¿Eran solamente en el espacio de clase, solamente como en ciertos momentos, o cómo eran más o menos? ¿Y a cómo son ahorita?
Bueno, lo que sucede es que como yo llevo tan poco tiempo en el colegio, o sea, pues voy a cumplir 2 años, estos Ah, chicos, claro, y de los dos un año en pandemia, sí. sí, entonces, pues digamos que, bueno, yo podría decir que ellos me tienen más confianza ahorita que estamos en pandemia que antes, ¿sí? Pues porque obviamente antes estaban en el tránsito del cambio de director de curso, de cambio de Ujú. profesora de lenguaje, ¿sí? Y en un principio, eh, siento que me relacioné mejor, o sea, cuando yo llegué al colegio, siento que me relacioné mejor y que estos procesos comunicativos se dieron mejor con los otros 2 décimos que yo no era directora de curso, que con Mm, el curso donde yo fui directora. Pues yo supongo que debe ser pues precisamente porque ellos estaban como, estaban acostumbrados pues ya a una profesora, como que ya los claro, tenía hace tiempo, ¿sí? Entonces creo que tal vez por eso, pero en estos momentos en pandemia sí se ha sí, dado claro. una comunicación más directa. De hecho, ellos prefieren hablarme a mí cuando tienen algún problema con otro profesor, prefieren decirme a mí que comunicarse con el profesor. Sí, entonces, profe, Ah, ayúdeme con regálame un minutico, Marcela, por favor. dale, listo. Ya, qué pena es que estaba llegando la dueña de la casa donde estoy invadiendo. ¿Y qué eso, Mercedes, me estaba diciendo? ¿Y por qué Así, será? Porque ven en el director del grupo como el papá, a veces no sé. eh, algunos chicos que lo manifestaron el año pasado y decía, o sea, como que, algo que les gustaba era que yo soy muy de contestarles inmediatamente, ¿sí? Obviamente hay unas reglas, ¿sí? O sea, por ejemplo, los chicos saben que fuera de jornada escolar yo no les contesto, pero en el momento en que ellos me escriben, como que siempre obtienen una respuesta de mí. Entonces, ellos se quejaban de pronto de algunos otros docentes que les escribían y como que nunca recibían respuesta. Entonces, ellos siempre como al recibir esa respuesta, como que yo intento siempre, de alguna manera, en la medida pues que pueda, ¿no? Sí, Solucionarles los inconvenientes que tienen. Entonces, ellos siempre acuden a mí, como profe, pasó esto, no sé qué, y pues esto lo he notado más ahorita en pandemia. De hecho, al punto de que cuando hay estudiantes que de pronto dejan de reportarse, digamos, la representante de curso, profe, ¿qué pasó con tal niño? No sé qué, o sea, como que ya están como más pendientes de su grupo, de lo que está sucediendo en su mm, grupo. Entonces, pues digamos que eso me ha parecido chévere y pues lo que ha ganado, digamos, lo que ha hecho que se gane como ese terreno, la verdad es que ha sido la pandemia, porque pues antes claro. sí había como esa confianza, como esa comunicación tan directa, digámoslo así. Sí, sí, claro. Ah, bueno. Marcela, ¿en qué momentos de la clase, bueno, no sé si pensar más bien antes de la pandemia, o bueno, también ahorita, en qué momentos de la clase los chinos son emisores, es decir, en qué momentos ellos toman la voz y son los que de alguna manera, no sé, como que presentan sus ideas o lo que piensan o lo que estén reflexionando en ese momento? ¿Y en qué Es, momento son receptores y en qué momento podrían tener las dos? O sea, ¿en qué momento hay como relaciones de dialogicidad ahí? bueno, la verdad, esto yo lo he notado tanto antes como después de la pandemia. Los chicos se convierten en emisores, pero de una forma muy unipersonal. Son muy pocos a los que, digamos, de alguna manera participan en clase abiertamente con el grupo, ¿sí? Como que dan sus aportes al grupo, no, les dan mucha pena hablar, se nota que les da mucha pena hablar, como que se Mm, sienten muy intimidados, ¿sí? Entonces, cuando ellos quieren decir algo, prefieren acercarse a mí y desde antes de pandemia era igual. Ellos se acercaban y me decían, profe, o sea que lo que usted nos explicó significa tal cosa, pero no lo decían para todo el grupo, sino se acercaban a mí mm, de una manera muy unipersonal, me decían, mira, pasó esto, esto, esto y esto, o yo considero tal cosa, ¿sí? Entonces, su papel, digamos, principal se da más de receptores, o sea, en el momento en que yo estoy hablando, y ya sí. si yo quiero que ellos participen de manera abierta, sí toca, por decirlo así, presionarlos, obligarlos con Mm, el número, con la lista, o con una rifa, o como en cosas así por el estilo. sí. ¿Su Sí. merced trabaja alguna actividad como para fomentar en eso, como la expresión de ellos? Por ejemplo, exposiciones, que es como la que hacemos casi todos los profesores. O van a hacer una representación o entrevistas o tienen que ir a consultar, no sé, alguna cosa así como para que ellos en algunos momentos sean más protagónicos ahí en cuanto al uso de la voz. Sí, la verdad, yo en eso sí voy a ser sincera. Creo que sí, en ese sentido, sí he sido un poco más descuidada. Sí, sí he trabajado en posiciones, pero digamos que no ha sido como mi fuerte, ¿sí?
entonces sí he sido como un poco más descuidada dentro del proceso de oralidad. Lo he hecho más como desde la misma lectura y la misma escritura, de pronto ponerlos a leer en voz alta, como cosas así, pero en cuestión de oralidad no he marcado como un énfasis fuerte. En eso sí soy sincera, no lo he hecho. Y ahorita, por ejemplo, cuando su merced hace encuentros virtuales, ellos sí levantan la mano, algo así, como la opción que da ahí la clase o cómo hacen o intervienen. Yo a veces estoy dando clase y hablan todos al tiempo. No, bueno, la ventaja que tengo ahorita, bueno, que pues lo he notado desde que comenzó la pandemia, es que, digamos, de los profes, pues obviamente hay más, pero pues digamos que del conglomerado de profes, soy una de las que más, a las que más le entregan y a las que más le entran a clase, ¿sí? Entonces... ¿Cuántos entran más o menos de los 35? Yo hago una clase, lo que pasa es que sí, son más o menos como unos 20, entre 15 y 20 por salón. Entonces yo lo que hago es que los reúno a todos en una sola clase. Claro, sí. Una sola clase por décimo y una sola clase por séptimo, porque pues es lo mismo, aunque los séptimos son más grandes, no sé, pero siento que los cursos pequeños tienen más problemas para conectarse, pues a veces porque los papás tienen que ayudarles, bueno, muchas cosas. Entonces en séptimo yo tengo cursos de 40, 41 estudiantes, pero se conecta la misma cantidad de los que se conectan en décimo. Claro. Entonces, pues ya yo hago una sola clase. No, yo tengo cursos de 44 y me entran 10, 9, así en séptimo. No, a mí me alcanzan a entrar entre 15 y 20 en décimo. Y los chicos sí, ellos, digamos, yo les pido a ellos prender la cámara a veces, o sea, como que ellos saben desde un principio, yo les dejé claro que en cualquier momento yo les hacía prender la cámara para ver si realmente estaban ahí detrás de la cámara, ¿no? Entonces, no, los chicos sí hacen caso, ellos encienden la cámara. Si tienen de pronto algún problema por el chat, escriben, profe, no puedo encenderla, tengo algún problema, se me dañó el computador, bueno, lo que sea, pero como que estoy monitoreando que ellos estén ahí. Supongo que algo pasará, porque pues obviamente también es complicado, pero hasta el momento pues no he tenido como inconvenientes. Cuando ellos van a participar, la mayoría de hecho lo hacen por chat, como que pues, como te digo, como por la pena de hablar, entonces muchos lo hacen por el chat, o piden la palabra por el chat, entonces no he tenido como problemas de que hablen todos al tiempo, prendan los micrófonos. Ah, bueno, listo. Bueno, ahorita la siguiente pregunta es: ¿cuáles son los medios de comunicación que más emplea en su clase? Pues ahorita será el computador, entonces también de pronto en la pandemia, ¿qué medios? No sé, solamente el tablero o su merced utilizaba algún dispositivo tecnológico o llevaba libros de literatura o como qué medios utiliza así en la clase. Bueno, el año pasado, o bueno, digamos que de hecho desde que comencé sobre todo a trabajar no, desde hace rato, la verdad, sí, ahorita pensándolo bien. No, desde hace rato, digamos que medios audiovisuales, Videobeam, he utilizado con los chicos, digamos, antes de la pandemia, utilizaba mucho Videobeam, proyectar videos, películas, o sea, digamos que como apoyo a herramientas apoyos de la clase, ¿sí? El año pasado, o sea, antes de que comenzara la pandemia, íbamos a trabajar con toda la colección de Libro al Viento, pero pues esos libros quedaron allá guardados porque pues salir corriendo de los colegios prácticamente, entonces esos libros quedaron guardados. Entonces, ahorita pues estoy trabajando con los chicos las guías. Lo que yo hago en las clases es explicarle la guía y hacer ejercicio práctico. Como estoy trabajando lo de escritura, entonces ahí mismo, o sea, digamos que en la misma clase los pongo a escribir y ellos por WhatsApp me van enviando como los adelantos a ver si está bien, yo les voy corrigiendo, o los pongo a leer también en clase, ya de manera voluntaria los pongo a leer en clase. Hay chicos que sí se arriesgan, sobre todo pues los chicos más juiciosos, ¿no? Como, venga, profesora, que me está quedando bien, y ellos leen en clase. Y pues adicional a las guías que se les envía, yo estoy elaborando, bueno, eso es digamos una directriz del colegio, ¿no? Elaborar unos videos explicando pues el tema o explicando la guía. Y yo estoy haciendo dos videos, uno donde explico la guía y otro donde hago la lectura del cuento de la semana o de los cuentos. Entonces, esas son como las herramientas que estoy trabajando con ellos ahorita. ¿Y ese video es que como un video tutorial, como más o menos cómo desarrollar la guía, algo así? O sea, explicando cómo desarrollar la guía o los temas de la guía o las dos cosas. No, más bien como dándole soporte a la guía. Lo que pasa es que yo el año pasado yo también hacía videos explicando la guía, pero pues yo lo que hacía era que explicaba toda una clase y pues siempre explicar una clase en 5 minutos es muy difícil, entonces me salen videos de 17 minutos, de 15 minutos y pues esa vaina es una ayuda ponchino para ver, segundo, pues
ni las gigas para ver un video tan largo. Entonces, este año replanteé eso y entonces hago videos más como unos videoclips, digámoslo así, muy pequeñitos, máximo de 4 minutos, 5 minutos, donde les apoyo a lo que van a ver en la guía. Entonces, por ejemplo, en la argumentación, pues yo les doy como una teoría, no sé qué, pero en el video, entonces les explico, por ejemplo, conectores o les explico otra cosa que sea de apoyo a lo que está, a lo que está en la guía. Así es como lo estoy trabajando este año. El colegio en cuanto a recursos tecnológicos o los salones, por ejemplo, en mi colegio cada salón tiene como un televisor y tiene un aparatico que es como un DVD, pero pues usted puede conectar su portátil o también le prestan portátiles. Ustedes en el colegio allá, ¿qué tipo de medios tienen? ¿Qué herramientas tecnológicas tienen así? No, bueno, eso es un camello. Hay como unos 3 salones que tienen televisores inteligentes, de los cuales sirven como 2. y pues eso toca estar como rotando, ¿sí? Entonces toca estar rotando, porque si tú vas a proyectar una película, entonces toca, ay, profe, podemos cambiar de salón, no sé qué, mirar que no lo vayan a usar, ¿sí? O ir a la sala de audiovisuales, pues que ya también está como esa situación. Lo otro es que el área, como tal, o sea, humanidades, cuenta con un videobeam y con un portátil, con un bafle, y bueno, digamos que como todos los elementos, entonces también es como, si nadie los va a usar en el área, pues uno puede hacer uso de estos elementos para trabajarlos, pero sí siento que es más limitado, y pues yo venía acostumbrada porque cuando estaba en Facatativá, allá todos los salones tenían videobeam y computador, todos, entonces sí, claro, pues era muy chévere porque era solamente llegar y ya uno tenía, y pues la red de internet era súper fluida también. En cambio acá eso es súper limitado. Bueno, sí hay más complicaciones a nivel tecnológico, sí hay mucha complicación, sí veo yo que hay mucha complicación en el colegio. Si los chinos quieren hacer una exposición, por ejemplo, y llevan un PowerPoint, ¿los chinos tienen acceso a esos medios? O sea, no que sea el profesor el que le diga, usted tiene que traer el PowerPoint, sino que ellos lo propongan y lo usen, lo hagan. Sí, de hecho, cuando se les pedía exposiciones a los chicos, la mayoría llevaban una USB con su exposición en PowerPoint. Entonces, lo que sí se hacía con antelación era como separar, digamos, el videobeam o separar una de las salas donde hay acceso. ¿Pero era por iniciativa de su merced o porque ellos decían, no, profe, es que trajimos lo preparamos en PowerPoint? ¿O era porque el profesor les pedía en PowerPoint? No, la verdad, en ese sentido sí es más como iniciativa. De hecho, a ellos les gusta trabajarlo más en PowerPoint, porque en algún momento yo los puse a hacer exposiciones, pero los puse a hacer exposiciones ahí mismo dentro del salón. O sea, que ellos llevaran los elementos en el salón y prepararan la exposición y todo ahí mismo. Y no, como que ese manejo ya de pronto de hacer carteleras o de inventarse otra cosa como que no les gusta. Entonces ellos mismos como que por iniciativa sí prefieren hacer las exposiciones por PowerPoint. Claro, ¿y esa es la aplicación que más utilizan PowerPoint o utilizan otras Prezi o alguna de esas otras emails? PowerPoint. No sé. Antes de la pandemia, PowerPoint. Ahorita, por ejemplo, me ha sucedido que hay chicos que, el año pasado, por ejemplo, los puse a hacer unos folletos, ¿sí? Pues el folleto era que lo hicieran en cartulina, pues uno como tratando de pensar en los gastos y como en la cuestión de las redes, de que no tienen conectividad, bueno, estas cosas, pero pues de los chicos que tenían computador, entonces, por ejemplo, ya utilizaron Canvas, ¿sí? O sea, bien. Entonces ya están, o sea, digamos, ya los chicos han estado como movilizándose en otras plataformas y han tenido como esa opción. Por ejemplo, en séptimo me apareció algo súper chévere, y es que hay niñas que a veces para que yo les explique me envían link de Meet. Me dice, profe, nosotras creamos este link, ¿te puedes unir un momentico para que les expliques algo? Entonces, como que ellos mismos están movilizándose en eso. Bien, chévere. Marcela, de esos modos semióticos que están ahí en la pregunta 20, ¿cuáles son los que más utiliza su merced? Palabras, imágenes, audios, videos, archivos digitales, hipertextos, multimedia u otro. ¿O los utiliza todos o hay alguno que prefiere? En estos momentos, pues yo creería que palabras, imágenes y videos, en estos momentos, ¿sí? O sea, normalmente pues, antes de la pandemia. Antes de la pandemia, creería yo que no, videos especialmente, la verdad, pues proyectar mucho video, o sea, digamos, adicional a la clase y a lo que uno explicaba y todo esto, videos y pues el uso de libros. ¿Y los chinos, ellos, cuáles de esos? Uy, antes de la pandemia, no, aparte, digamos, de que cuando les tocaba hacer una exposición utilizaran PowerPoint, no, los chicos, la verdad, poco de utilizar herramientas. La verdad, la llegada de la pandemia, pues los ha despertado mucho frente a eso,
Mm. pero les ha costado porque ellos literalmente usaban el celular era para tomarse fotos. Sí, no. Ah, bueno, esa es la siguiente pregunta. ¿Qué dispositivos manejan los chinos dentro y por fuera de la escuela? ¿Sí? Que su merced tenga conocimiento, por ejemplo, celulares, no sé si todos, si la mayoría tienen computador, no sé, La mayoría es televisión. celular, no, la mayoría ahorita está utilizando celular, uno que otro computador, pero la gran mayoría, el dispositivo que utilizan es el celular. Ellos tienen acceso a internet en el colegio, digamos, si van con su celular se pueden conectar a internet. No, de hecho ni uno, porque de hecho alguna vez yo fui a pedir la clave del colegio y me dijeron ¿Y que solamente tampoco? me la colocaban en el computador, que tenía que llevar mi computador y que solo me la colocaban ahí, que en el celular no. Entonces, sí, el acceso Ah, es súper limitado. y los chinos, por ejemplo, llevan el celular y hacen algún ejercicio también para estudiar, por ejemplo, no sé, llevan tareas o hacen copia por WhatsApp, o es decir, le dan algún uso que no sea tomarse fotos y estar chateando Sí, en internet. con los libros. Cuando yo ingresé a este colegio, pues la profesora de lenguaje que estaba ahí tenía como bueno, hicieron como un trato con el profe de filosofía de leer un solo libro para las dos materias, ¿sí? Entonces los chicos, yo tenía en ese momento grado noveno y grado octavo. Y con los Ujú. grados noveno estaban leyendo 1984, entonces los chicos que no habían podido conseguir el libro, pues ellos lo compraban piratica, pero Sí. los que no, lo descargaban en el celular y leían desde el celular. Mm, y los chinos harán otra cosa y que también sea como para estudiar, o sea, que no sea solamente para estar chateando. Por ejemplo, no sé, ahí habrán profesores que les dejen hacer un video y grabar el video, o hacer una entrevista Ah, o sí, fotografía, algo así con los sí. celulares de ellos, trabajan algo así. Sí, ahorita en pandemia sí lo están haciendo. Antes, la verdad, no tengo mucho conocimiento frente a otras asignaturas, pero en estos momentos en pandemia sí, porque en el caso de educación física y danzas, que digamos hacen parte del área de arte y movimiento, los profesores les están pidiendo videos, ¿sí? Digamos que ya casos muy Mm, puntuales de conectividad les dejan trabajo teórico, pero sí. normalmente pues, son videos. Entonces los chicos pues ya han tenido que utilizar todos, o sea, ya puedo hablar casi que de toda la población del colegio, que lo están utilizando es para hacer los videos, para hacer, pues grabarse ellos haciendo los ejercicios de educación física. Ah, bueno. Marcela, ¿cómo relaciona usted la vida que tienen los chinos por fuera de la escuela? Es decir, el contexto de los chinos, sus hogares, su vida, lo que les pasa en la cotidianidad, con lo que hacen en la clase de lenguaje. ¿Cómo lo relaciono? Mm, no sé, bueno, tal vez de pronto ahorita creería yo que se ha relacionado un poco más en el sentido de que, pues también mis guías o, bueno, mis trabajos han estado enfocados a como acercarlos más a esa experiencia, ¿sí? Entonces, como a hablar de lo que ha sucedido durante la pandemia, de los aprendizajes, ¿sí? Como ese tipo Mm, de cosas. Antes, la verdad, sí sentía que era como dos mundos distintos, o sea, como que ellos estaban en clase de lenguaje y era una cosa aparte y su vida personal o su vida por fuera del sí. colegio era otra cosa aparte, ¿sí? Pero creo que ahorita con la pandemia sí hemos dialogado mucho en las direcciones de curso y en las mismas clases que se están dando ahorita, como hacerlos caer en cuenta pues de que lo que está pasando pues es algo tenaz, pero que también deja aprendizajes. Entonces, claro, los mismos chicos pues ellos ya vinculan lo que hablábamos ahorita, ¿no? Que ya manejan esto, que ya saben, por ejemplo, abrir WhatsApp web, que es algo pues simple, pero que ellos no sabían que Sí. existía, ¿sí? Como cosas así por el estilo. Ah, bueno. ¿Cómo es el contexto de los chinos por fuera de la escuela? El contexto en general, o si su merced quiere decir el contexto social o ambiental, territorial, tecnológico de los chinos, como acceso a qué cosas tienen en los barrios, en sus casas, cómo viven ellos, mejor dicho. Bueno, no, eso, pues ¿En la qué mayoría barrio de queda el colegio? ese barrio se llama Chapinerito, eso es más arriba de Alfonso López. Ujú. No, mentiras, más abajo de Alfonso López es la vaina, más Es que abajito. creo que es por detrás, ¿no? O sea, se sube y se baja, ¿sí? ¿No? Sí, se Ah, sube y no, bueno, algo eso, así. eso es como que cerca, ¿qué le digo yo? Como vía, no es vía Chuniza, no es vía Chuniza, es vía al llano, coge toda la vía al llano y a Sí. mucho, digamos que yo le pongo que como unos 5 minutos antes de llegar a Alfonso López, ahí es Bueno, ¿y el cómo es colegio. el contexto social de ese sector? El contexto social, la mayoría de chicos pues son estrato 1 y 2, ¿sí? Digamos que la Ujú. gran mayoría. El colegio se posiciona como uno de los mejores de USME, de los colegios públicos, ¿Públicos? es como de los que tienen más demanda, ¿sí?
Es una ¿Y por población... qué? Yo creería que por la misma organización, porque para que dentro del colegio sea una muy buena organización, en el sentido de que los profesores están pendientes, los coordinadores están como muy atentos a que no, o sea, como que cualquier problema se trabaja en equipo, se trabaja mucho en equipo allá con los chicos. Bueno. Se reciben también como muchos programas del distrito, entonces, por ejemplo, tienen el programa Hermes, hay un programa ambiental, hay un programa de rescate de animales, bueno, hay como muchas cosas alrededor que hace que los chicos como que les llame la atención y que pues obviamente a los papás, pues al ver que es un colegio donde no se presenta como mayor inconveniente, pues también prefieren pues matricular a sus hijos allí. Entonces, el contexto dentro del colegio, por ejemplo, algo que afecta mucho a la mayoría de los entornos escolares, que tiene que ver, por ejemplo, con el consumo de drogas o con las peleas dentro del colegio. Dentro del colegio, pues, obviamente se dan casos, pero digamos que no es como una cuestión como recurrente, ¿sí? ¿Sí? Entonces, los chicos son muy respetuosos, o sea, son chicos que así vengan de pronto de hogares muy complicados, que sean chicos complicados, con el profesor no se meten, ¿sí? No se ve mucho como de pronto casos de amenaza o cosas así, no. Son chicos muy respetuosos que como que están muy atentos pues a lo que uno les diga, son muy receptivos frente a los consejos que uno les da. En ese sentido, pues digamos que a nivel social, algo que sí de pronto veo es que ellos separan mucho el colegio con su vida personal, ¿sí? Entonces, como que dentro del colegio son unas personas, ¿sí? O sea, como que yo he tenido casos de chicos que dentro del colegio son unos amores, pero fuera del colegio uno se da cuenta que en la casa pues tratan mal a la mamá, bueno, cosas así, y uno dice, pero tan raro, sí, este niño en el colegio es una persona. Entonces, digamos que eso sí se evidencia de pronto, o por ejemplo, problemas de que se pelean, entonces ellos dentro del colegio no se ven peleas, pero fuera del colegio de vez en cuando no falta que bonchen de lado. Entonces, ese es como, digamos, el contexto general. En términos ambientales, ¿hay alguna problemática ambiental así como notoria cerca del colegio? Cerca del colegio, notoria, no. Bueno, no sé si esto, no sé, bueno, creo que esto incluye dentro de lo ambiental. Resulta que cerca al colegio hicieron una construcción de apartamentos, ¿sí? Bueno, apartamentos de interés social. Y en ese proceso de construcción removieron la tierra y un pedazo de montaña está que se viene encima del colegio. Entonces tuvieron que cancelar unos salones, como unos 4 salones. Bueno, recién yo entré, eso pues tenían que estar licenciando chicos porque pues no alcanzaba para todos los salones, entonces rotaban, entonces a veces licenciaban a los de sexto, a veces a los de séptimo. Más o menos, ¿cuántos cursos tienen ahí por jornada? ¿Cuántos salones? 29 si no estoy mal. Tienen bastantes, claro. Sí, entonces, según la constructora, que ellos arreglaban ese problema cuando terminaran de construir. Ya terminaron de construir y al parecer el problema no se ha solucionado, entonces eso sigue así como, o sea, digamos que la construcción de esos apartamentos generó como bastantes inestabilidades en el terreno donde está el colegio, y de hecho pues el rector no le ha querido meter como mucho arreglo a nada, porque él dice que ese colegio tarde o temprano lo terminan quitando de ahí, porque está como en una zona riesgosa, sí. Claro, es que eso está bien arriba de la montaña. Y en el contexto, digamos, comunicativo, tecnológico de los chinos, ellos, bueno, su merced decía que la mayoría tiene celular, pero en las casas tienen internet, tienen conectividad, se mueven en las redes sociales, no sé. Algunos chicos, pues digamos que lo que se ha percibido ahorita con la pandemia, hay podría decirse que una minoría, ¿no? Que tiene como un plan de internet estable para su casa, ¿sí? La otra, digamos que la otra parte, la segunda parte, se mueve sobre todo como que le piden al vecino que les vende internet, entonces tienen solo Wi-Fi, ¿sí? No tienen una conectividad, que se cuelgan de alguna red o le piden a algún vecino que les venda internet. Y el resto se mueve a través de recargas en el celular. Bueno, listo. La siguiente pregunta es la 25, se ve un poquito extensa, pero entonces la resumo así como para saber qué es. Es cómo se desarrollan las interacciones comunicativas de los chinos dentro del colegio, pero es como en términos de lo formal, ¿sí? Como generalmente los jóvenes se relacionan con personas adultas, ¿no? Los profesores, las personas del servicio, los vigilantes, los administrativos. Entonces, en términos de lo formal, es esa interacción. ¿Cómo es esa interacción? Por ejemplo,
Los chicos hablan cuando necesitan, tienen un problema, cuando requieren, no sé, una señora del servicio porque tienen un problema, cuando necesitan un guardia porque necesitan salir por el balón. Es decir, ¿cómo son esas relaciones en términos de lo formal? Ellos hablan con esas otras personas, son respetuosos, no son respetuosos, prefieren no hacerlo. Bueno, en lo poco que yo he podido así como percibir o que percibí antes de la pandemia, los chicos con los profesores son muy respetuosos, ¿sí? No, digamos que tratan de hablarle a uno pues de una manera formal y pues eso también cambia en la medida en la medida en que le tengan confianza a un profesor o no, ¿sí? Entre más confianza le tienen, pues como que más, digamos, más recocheros son, ¿sí? Y pues en la medida en que no, pues tratan como de ser un poquito más formales en su vocabulario. Pero sí he visto como que con las señoras de aseo general, con los celadores, sí son un poco más bruscos en su forma de hablar. O sea, como que no se ve con el mismo respeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si las señoras se están trapeando, ellos pasan sin pisan encima, ¿sí? Con los celadores cuando hay algún problema de pronto de que llegaron tarde o algo así, entonces una que otra palabra de pronto subida de tono porque no los dejaron entrar al colegio. Y con los directivos, digamos, con el rector, los coordinadores. No hay como, o sea, yo siento que ellos ven a los coordinadores y al rector como un profesor más, ¿sí? Digamos que no hay como esa, digamos, como esa visión jerárquica de que, uy, como es el coordinador, entonces tiene un rango mayor, o como es el rector, un rango mayor. No, o sea, como que es un profesor más, se dirigen con el mismo respeto que lo hacen con otro, sí. Lo único que saben es que, pues, para eso tienen que ir a una oficina o sacar cita o algo así, pero como que no se observa esa posición jerárquica que de pronto, pues, digamos, se establece dentro de un colegio, no es evidente. ¿En el colegio hay algún grupo de chicos o algún pelado que por su cuenta tenga algunas prácticas comunicativas diferentes? Por ejemplo, que haga graffiti, que haga música, que haga teatro, no sé, algo así. En el colegio hay 2 semilleros. Hay un colegio, bueno, la profe de danzas tiene un semillero de danzas, ¿sí? Y pues los chicos interesados en, digamos, en esto, lo participan en él. Hay otro semillero en teatro, también los chicos ¿Y es interesados dentro lo de la hacen. jornada o por fuera de la jornada? Fuera de la jornada, de hecho creo que son los días sábados, si no estoy mal. ¿Sí? Ay, y ven los pelados, bacano. Entonces, digamos que los chicos sí se interesan como en esas prácticas, pero que lo hagan por iniciativa propia, pues no conozco, no sé, pues hasta el momento no conozco. He visto chicos que participan en eso, que tienen el talento, sí, o sea, he escuchado en la mañana, por ejemplo, hay una banda sinfónica, entonces en la mañana hay chicos que tocan un montón de instrumentos y no sé qué, sí, me parece chévere, pero de ahí a que yo conozca un chico que por iniciativa propia tenga su grupo o algo, hasta el momento no lo he percibido, no lo he evidenciado, ni me han contado tampoco. Y por ejemplo, ahí en el colegio no hay chinos que hagan graffiti, ¿no? Que, no sé, grafiten o algo así, ¿no? No conozco, la verdad no conozco, no sé. No Listo. Conozco. Bueno, ¿qué características tiene el lenguaje gestual y corporal de los jóvenes en el colegio? ¿Sí lo utilizan o no lo utilizan? ¿Son expresivos? Es decir, no solo con la palabra, sino que utilicen los gestos, el cuerpo, las señas. Pero, o sea, como para comunicarse con el profesor o entre ellos, o Cualquier interacción que tengan. cualquier interacción. Pues el lenguaje gestual así como no, digamos que no es que esté muy marcado, no es que esté muy marcado, no, pues supongo que cuando de pronto uno regaña a alguien que de pronto levanten los ojos, una vaina así, pero lo que normal, sea, digamos. como sí, lo normal, pero que sea algo así evidente como tal, no. Y en el cuerpo los chicos, por ejemplo, hay algunos que se hagan modificaciones, el colegio lo permite, que tengan tatuajes, piercing, o que, no sé, hay colegios, por ejemplo, en mi colegio todos se peinan igual, todos se hacen, no sé, si hay algo así como corporal que uno diga, esto es diferente y no sé por qué pasa, algo así. No sé, mira que hay como diversidad, pero digamos que sí, digamos que el mayor problema, porque es que el colegio lo veía así como un problema, son los piercing, ¿sí? Es lo, digamos, como el referente, y es los piercing y ¿cómo se llaman? Las que se hacen en las orejas, las extensiones. Las extensiones. Entonces, pues
curiosamente este es un colegio donde los chicos, pues, digamos que en la medida de lo posible tratan de respetar o bueno, de acomodarse más bien al uso del uniforme, ¿sí? Sí. Entonces la mayoría van con su uniforme completo, con como se pide en el manual de convivencia, ¿sí? Y una pequeña minoría, digamos, de vez en cuando trae una camisa distinta, unos tenis distintos y pues el uso de accesorios que son las extensiones y los piercing, ¿sí? También hay una Pero está minoría. prohibido, sí, en el manual de Sí, convivencia está está prohibido. prohibido. En el colegio eso está prohibido. Una minoría de chicas que se maquillan, ¿sí? Entonces, pero lo que sucede es que, digamos, el primer trimestre pasan de agache, ¿sí? Y en algún momento la coordinadora dice, bueno, de aquí en adelante vamos a pararnos en la puerta, no sé qué. Entonces, cuando duran por ahí una semana, semana y media, en que les hacen quitar el maquillaje en la entrada, en que están molestando, entonces como que eso ha hecho que muchas chicas como que, ¿para qué nos maquillamos y nos van a quitar el maquillaje? O ¿para qué nos llevamos a piercing o no sé qué? Entonces, pues sí se ve, obviamente sí se ve, y hay temporadas donde usan más, que es cuando como que hay como más relajo cuando uno lo recibe en la puerta, pero cuando se baja la coordinadora o a veces baja alguien a hacer monitoreo, en esos momentos, entonces, pues ese uso de accesorios se limita también. Su merced cree que esas modificaciones que hacen los chinos del uniforme o el uso de esos accesorios tienen la pretensión de comunicar algo o lo hacen, no sé, por rebeldía o porque es un reflejo de su personalidad o es que ellos quieren decir algo con eso. Yo siento, sobre todo en el caso de las chicas, se ve, digamos, se ve un caso puntual y es con la sudadera de las chicas. Y es que usan la sudadera a veces con ombligueras o usan la sudadera con camisas distintas y siento que es una forma como de manifestar el disgusto por el uniforme, ¿sí? Entonces, como que, pues, obviamente la camisa de educación física es una camisa de cuello, no sé qué, pues es como lo acartonado que tiene el uniforme, como que ellos tratan de modificarlo para verse más modernos, es mi lectura, ¿no? No sé si será por ese lado, pero yo siento que es mi lectura. Lo mismo hay muchos chicos que debajo de la sudadera se llevan una camiseta con alguna banda que les gusta o con algo estampado, ¿sí? Entonces siento que es una forma como de modernizar ese uniforme que de pronto sienten rechazo, es la forma de lectura que yo le hago. Su merced, por ejemplo, cuando veo un chino, en el colegio nosotros tuvimos una discusión con eso porque aquí éramos, lo que pasa es que una niña un día llegó con un uniforme de niño y entonces, bueno, una profesora la sacó de clase y a partir de eso se armó un borolo hace como 3 años y en este momento, por ejemplo, no, los niños pueden llevar accesorios, ¿sí? Y no hay como modificaciones con eso. Pero antes de eso, pues digamos, yo personalmente yo no tengo nada contra eso, a mí la verdad me vale 5 eso. Pero el coordinador sí me decía que me tenía que parar en la puerta y pues detenerlos y hacer el llamado. Entonces, su merced ya, usted, digamos particularmente, ¿qué lectura hace de esas modificaciones? ¿Creen que tienen alguna No, yo la verdad también soy partidaria de que pues eso no les afecta para nada el estudio. Entonces, a mí un chino me puede llegar con toda la cara tatuada si quiere, pero pues mientras esté atento en la clase, a mí no, yo no le presto atención como esas cosas. Yo me paro en la puerta, es más como por el ejercicio que le toca a uno estar en la puerta y recibirlos, pero yo no los molesto por eso, ¿sí? O sea, como que si llegaron con el piercing, con no sé qué, con la cara pintada, no, eso a mí no me afecta, pues, en absoluto, la verdad, no les paro bolas. Y de hecho, entre ellos, digamos, entre ellos, ¿usted cree que los pelados entre ellos tienen como ideales de aceptación? O sea, como que, ¿cómo ven ellos al que se peina diferente, al que se pone la extensión, al que no cumple con uniforme? ¿Creen que hay como un ideal de eso, de cumplimiento, pues, por lo menos? Pasa algo curioso. Lo he notado y de hecho pues me lo han comentado algunos estudiantes, pero no entre ellos. Es que la profe de danzas es una profe que se cambia el color del cabello cada rato. Entonces a veces lo tiene morado, a veces lo tiene verde, a veces lo tiene amarillo, bueno, es así, o a veces lo tiene multicolor, ¿sí? Entonces tiene tatuajes por casi todo el cuerpo, bueno. Entonces, más que entre ellos, para ellos es como una curiosidad ver un profesor así, ¿sí? Entonces, sobre todo las niñas me han manifestado, me dicen, ay, es que la profe, yo no sé cómo le dicen, que es libre, que la profe libre, una vaina así, no sé, todo raro, no sé. Ellos le tienen como no, ni siquiera es un apodo, sino bueno, a referirse a la expresión, pues, del cuerpo que tiene la profesora. Entonces, es lo que le causa curiosidad. Entre ellos no, entre ellos pueden verse en piercing. Yo no he visto que hasta el momento como que se sorprendan por eso, no, nada. Los chicos que, digamos, que no sé cómo decirle esto, ¿qué significaciones hacen sobre los cuerpos de los demás? Es decir,
tienen, por ejemplo, ideales de la que es bonita y de la que es fea, o el que es guapo y el que es feo, o el que es aceptado y el que no es aceptado, o el que hay que evitar y el que no hay que evitar, y qué podría definir eso, digamos, a quién le dirían la bonita, o a quién le dirían la fea, o a quién le dirían ese es el que hay que evitar o el que no, o a nadie le vale 5 lo que pasen con los demás. O... No sé, digamos que dentro de esas estéticas o dentro de esos cánones estéticos no he visto como la relación. En lo que sí he notado, y pues de hecho yo hasta hice charlas en los grupos frente a eso, es utilizar mucho la palabra gay, ¿sí? Para referirse como a prácticas que no son, digamos, masculinas. Entonces, como hay cualquier cosa, ay, usted tan gay, ay, usted tan gay. Entonces, es como lo único que he visto frente, digamos, como al rechazo de los cuerpos. Y pues he notado, de hecho, dentro de algunos grupos, sobre todo los grandes, de chicos que como que pues uno puede llegar a pretender que sí tengan una orientación sexual distinta, pero que no son capaces de decirlo o de manifestarlo, precisamente porque todo el tiempo se está recargando eso, entre ellos mismos, ay, tan gay tal cosa. Sí, es eso. Sí. Ah, bueno, listo. Digamos, ¿su merced cree que existan, de la forma que se comunican los chinos dentro del colegio, digamos, de esos acuerdos sociales que hay entre ellos para comunicarse con los profesores o entre ellos o con los administrativos, hay algún cambio a cómo se comunican por fuera del colegio, con las otras personas por fuera del colegio, por ejemplo, con los amigos de afuera? Si hay alguna diferencia, cómo se comunican ellos con sus amigos del colegio y con los amigos de afuera, o con los adultos del colegio y con los adultos de afuera, o creen que ellos lo hacen igual en todo lado. No, pues yo creo que sí hay una comunicación distinta, pero sobre todo en el uso de pronto de vocabulario soez, digámoslo así. Entonces, pues ¿dónde lo como usa más, afuera o dentro del colegio? afuera. Pues bueno, dentro del colegio, pero sí cuando de pronto lo recogen o algo. Cuando me Sí, hablan a mí. como que fuera del colegio se ve más ese tipo, digamos, como de vocabulario. Digamos, Sí, dentro del colegio sería más formal, ¿sí? un poquito más formal, sí, un poquito como más formal. Ah, bueno. ¿En el colegio existen modas entre los chinos? No solamente en el vestuario, puede ser también en el habla, en cuanto a costumbres o en peinados, no sé. No he visto casi, o sea, digamos que como que está de pronto en el salón el que es metalerito, está en el salón de pronto el raperito, sí, pero así que uno diga como una moda o que uno vea como un, digamos, un grupito especial que se dedica a tal cosa, no he visto. Tengo entendido, pero pues la verdad, pues no he explorado mucho esa parte. Tengo entendido que si hay chicos que tienen como sus grupos por fuera, entonces los que hacen de pronto rap, como que tienen de pronto grupitos con los que sí, de vez en cuando se reúnen a eso. Hay un grupo, yo he visto un par de chicos en el colegio, pero es que son poquitos, son como 2, 3, que bailan como un tipo de breakdance. Bueno, no sé, es una vaina todo raro ahí, parecido al breakdance, pero no es breakdance, y de ellos cargan su bafle y se reúnen por allá en un salón solitos, ellos se ponen a hacer pasos y no sé qué, es como lo que he visto. Listo. Pero pues no, sin mayores cosas no. Bueno, la última. ¿Su práctica pedagógica está enmarcada en algún proyecto personal o de asignatura o de área o transversal, o es solamente lo que su merced hace en su clase? No, solo, sí, o sea, pues bueno, no sé si proyecto personal tenga que ver como con esta formación de lectores, porque pues sí, es algo que desde siempre, o sea, desde que comencé a trabajar ya como docente formal, siempre me he proyectado en formación de lectores y en formación de lectores que les guste, ¿sí? O sea, no ha de imponerles como cosas para leer. Entonces creo que ese es como digamos, dentro de lo personal, como lo que me he proyectado, pero que en estos momentos estoy trabajando con un proyecto de pronto alterno al colegio, o por ejemplo, ya está la emisora escolar, está el periódico, pero yo todavía no me he vinculado con estos proyectos, todavía no estoy trabajando. Bueno, listo. Ese proyecto personal, digamos, de formación de lectores y escritores, ¿lo viene desarrollando desde siempre, en los 10 años que lleva trabajando como profe de lenguaje, lo ha venido desarrollando? Sí, lo he venido desarrollando. He tenido, digamos, como un poquito más de, ¿cómo lo diría yo? De restricción cuando trabajé en colegios privados, ¿sí? Porque pues vaya, sí hay que llevar un programa, unas planeaciones específicos, no sé qué. Pero pues desde que estoy trabajando con colegios públicos, he podido desarrollar un poco más este trabajo de formación de lectores y escritores. Listo. ¿Y qué impacto cree su merced que ha tenido esta propuesta pues, en su práctica pedagógica, pero también en los procesos de formación de los chicos?
Bueno, en este colegio, pues bueno, como le digo, 2 años y uno en pandemia ha sido un poco más complicado, pero en el colegio donde estaba antes en FACA, Sí. allá se hizo un acuerdo con una editorial, pues digamos una editorial no muy conocida, pero sí una editorial más, como más pedagógica, y se hizo publicación, se alcanzaron a hacer, bueno, en el tiempo que yo estuve, a hacer 2 publicaciones de cuentos, un concurso de cuento y publicación de cuentos de las niñas que participaron en estos programas. Y también se hizo un trabajo de elaboración de texto argumentativo también para un concurso dentro del mismo municipio donde quedaron chicas ganadoras en ese colegio, ¿sí? A partir, Oh, re digamos, bien. de esta formación. Pero pues en este colegio la verdad sí ha sido, ahorita pues la verdad sí estamos pues hasta ahora adecuándonos de Claro. alguna manera pues a todo esto. Entonces todavía, digamos que ese es como mi parte, de hecho pues de eso hace parte pues mi proyecto ahorita con la maestría, pero pues hasta Sí. ahora estamos iniciando y pues los frutos se verán mucho más adelante si llega a buen término, ¿no? ¿Ya no le ha dado algo de alternancia o no? Pues se supone que después del 12 de abril, ahorita antes de salir a Semana Santa, se les envió los consentimientos informados a los papás. Se les explicó, obviamente, ¿no? Porque el colegio no tiene nada, dice que ya hasta ahora ha llegado un solo lavamanos de sus portátiles. Y pues Así estamos nosotros también. el rector dijo que si menos del, ¿cómo fue que dijo? Bueno, que si el 35 al 40% de papás llevaban los consentimientos, que él pasaba una carta a secretaría diciendo que continuamos virtual, porque pues por un 40% no pagaba no valía la pena abrir el colegio, ¿sí? Claro. Pero que si subía del 50%, que tocaba ir al colegio a hacer la alternancia. Entonces estamos esperando porque prácticamente estamos en manos de los papás. Claro. Listo, Marcela, así de rápido fue, si no dolía nada. Todo bien. Marcela, entonces un favor, a ver si lo que le estaba diciendo, si puedo ver por ahí 2 o 3 clasecitas de su merced Vale, listo. y lo de ir pensando los 4 chinos. A ver si en Listo. mayo puedo empezar a camellar con ellos. ¿En mayo o la última de abril? Yo creo que es la primera de mayo. Listo, listo, de una. Entonces yo le cuadro eso. Igual yo Vale. sigo ahí molestando por WhatsApp en toda la vida. Listo, fresco, todo bien. Bueno, gracias Marcela, un Bueno, abrazo. listo. Saludos a Sonia y a Estamos María. charlando. Listo, chao, Bueno, saludos. chao.